En la vasta narrativa de los Evangelios, hay un milagro que brilla con una fuerza particular, no solo por lo asombroso de su realización, sino por la profundidad de su mensaje espiritual: la multiplicación de los panes y los peces. Este episodio, narrado en los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el único milagro, además de la resurrección de Jesús, que aparece en todos. Eso ya nos habla de su importancia central. El relato nos transporta a un momento en el que Jesús se encontraba rodeado de una multitud inmensa, hombres, mujeres y niños, que lo seguían no solo por curiosidad, sino porque habían visto en él un poder extraordinario. Lo habían visto sanar enfermos, liberar a oprimidos, y hablaba de Dios con una autoridad nunca antes escuchada. Pero en medio de aquella enseñanza y aquel fervor, surgió un problema práctico. La multitud tenía hambre. Estaban lejos de las aldeas, el día caía, y la gente no tenía qué comer. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más sorprendentes. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5.000 personas, y aún sobraron canastas llenas. En esta primera parte de nuestro recorrido, exploraremos el contexto, el relato mismo y las primeras lecciones espirituales que este milagro encierra. Para entender cómo ocurrió este milagro, es necesario situarnos en su contexto. Nos encontramos en Galilea, una región al norte de Israel, alrededor del mar del mismo nombre, también conocido como Mar de Tiberíades o Lago de Genesaret. Era una zona de pescadores, campesinos y aldeanos sencillos. En esa época, el pan era el alimento básico de la dieta judía. Hablamos de pan de cebada o trigo, cocinado de manera rústica, en pequeños discos planos. Los peces, abundantes en el mar de Galilea, eran comunes en la mesa de la gente humilde. Es decir, los panes y peces que aparecen en este milagro representan la comida diaria de los pobres, lo más sencillo y esencial. Además, debemos recordar que en la mentalidad judía, compartir el pan tenía un sentido profundo de comunión. No era solo saciar el hambre, sino un acto de fraternidad. Y este detalle será crucial para entender el milagro. Los evangelios nos narran la escena de manera similar. Jesús se retira a un lugar apartado, probablemente buscando descanso tras días intensos de enseñanza y milagros. Sin embargo, la multitud lo sigue, tan grande que los discípulos calculan más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Jesús, al ver a la multitud, no se irrita ni se cansa. Al contrario, siente compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comienza a enseñarles y sanar a los enfermos. El día avanza y cae la tarde. Los discípulos se preocupan y le dicen, a pesar de la multitud, para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero Jesús les responde con una frase desconcertante: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos quedan confundidos. Alimentar a una multitud así requeriría una enorme cantidad de dinero, mucho más de lo que tenían. En ese momento, aparece un niño que llevaba consigo 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Andrés, uno de los discípulos, comenta: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos?». Jesús toma aquellos alimentos, los bendice, los parte y los entrega a sus discípulos para que los distribuyan. Entonces ocurre lo inexplicable. Todos comen hasta saciarse, y al final, recogen 12 canastas llenas de sobras. Hay varios detalles que resaltan en el relato. 1. La multitud era inmensa. Los evangelios mencionan 5.000 hombres, pero si añadimos mujeres y niños, probablemente había entre 10 y 15.000 personas. Es decir, era un evento multitudinario, casi como un estadio lleno de gente. 2. Los discípulos estaban abrumados. Desde una perspectiva humana, era imposible dar de comer a tantas personas con tan poco. Sus cálculos eran realistas, pero limitados. 3. El niño con los paneles y peces. Este detalle es fascinante. Un niño anónimo, con una pequeña merienda, se convierte en el instrumento para un milagro gigantesco. Su disposición a compartir lo poco que tenía
abrió la puerta para que Jesús obrara. 4. El acto de bendecir y partir. Jesús no multiplicó el pan en un acto mágico arrepentido, sino que lo bendijo, lo partió y lo entregó para que se compartiera. Aquí hay un eco del acto de la Eucaristía y un mensaje de que el pan se multiplica cuando se reparte. 5. Las sobras. 12 canastas llenas quedaron después de que todos comieron. No solo hubo lo suficiente, sino sobreabundancia. Este detalle muestra que en el reino de Dios no hay escasez, sino abundancia cuando se confía en Él. En primer lugar, muestra la compasión de Jesús. No solo se preocupa por las necesidades espirituales de la gente, sino también por las físicas. El hambre de la multitud no es ignorada, es atendida con amor y poder. En segundo lugar, enseña que lo poco que se entrega a Dios se multiplica. Los 5 panes y 2 peces eran insignificantes para la multitud, pero en las manos de Jesús se convirtieron en abundancia. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Lo pequeño que ofrecemos con sinceridad puede ser transformado en algo inmenso por el poder de Dios. En tercer lugar, refleja el valor del compartir. Jesús no creó pan de la nada, usado lo que un niño ofreció. Esto nos habla de que el milagro se construye también con la generosidad humana, que al ponerse en las manos de Dios, se multiplica más allá de lo imaginable. Por último, nos preparamos para el mensaje más grande. Jesús mismo es el pan de vida. Este milagro es un anticipo de la revelación que dará más adelante. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que venga a mí no tendrá hambre jamás. Hasta aquí hemos explorado cómo ocurrió la multiplicación de los panes y los peces, el contexto, el relato, los personajes clave y las primeras enseñanzas. Pero aún queda mucho más por descubrir. En la segunda parte, profundizaremos en el significado teológico del milagro, veremos cómo cada evangelista lo narra con matices diferentes, exploraremos el simbolismo de los números y los alimentos y finalmente reflexionaremos en cómo este mensaje sigue vigente en nuestra vida diaria. Uno de los elementos más llamativos del relato es la especificidad de los números: 5 paneles y 2 peces. Este detalle no es casualidad. Cada elemento tiene un valor tanto narrativo como simbólico. En primer lugar, el hecho de que fueran panes de cebada es significativo. El Evangelio de Juan lo especifica, y este tipo de pan era considerado el alimento de los pobres. No se trataba de un manjar, sino de algo sencillo, básico y común. Esto nos revela que Jesús no necesitaba grandes recursos para obrar un milagro, sino que podía transformar lo más humilde en abundancia. Por otro lado, los 2 peces probablemente eran pequeños pescados secos o en salazón, típicos de la dieta de la región. Tampoco eran grandes trozos de carne ni pescados exquisitos, sino algo simple y cotidiano. Al juntar ambos elementos, vemos que el milagro comenzó con lo mínimo, con lo que humanamente parecía insuficiente. Aquí se nos muestra una enseñanza clave. Dios no necesita que tengamos mucho, solo que pongamos en sus manos lo poco que tenemos. Con nuestra aparente pequeñez, Él puede multiplicar y bendecir más allá de lo que imaginamos. Un aspecto interesante que a menudo pasa desapercibido es la manera en que Jesús actuó a la multitud antes de obrar el milagro. Los evangelios nos dicen que mandó a la gente sentarse en grupos, como en cuadrillas de 50 y de 100. Este detalle no es menor. Podría parecer simplemente logístico, pero en realidad muestra cómo Jesús actuaba con orden y cuidado. No fue un milagro caótico, donde la gente se lanzaba a tomar lo que pudiera. Al contrario, hubo un ambiente de disciplina y calma. La organización previa también permitió que los discípulos pudieran repartir de manera eficiente y que todos recibieran. Aquí hay una enseñanza práctica. Cuando ponemos en orden lo que tenemos y lo entregamos a Dios, Él puede bendecirlo aún más. El orden abre camino para la abundancia. Otro punto fascinante es que Jesús no repartió personalmente el pan y los peces a toda la multitud. En cambio, lo entregó a los discípulos para que ellos fueran los encargados de distribuirlo. Esto nos enseña algo fundamental. El milagro de Dios pasa por las manos humanas.
Jesús quiso que sus seguidores fueran parte activa del proceso, no simples espectadores. Los discípulos tuvieron que confiar, caminar entre la multitud y repartir lo que parecía insuficiente. Imagínate la fe que tuvieron que ejercer. Cada vez que metían la mano en la canasta, había pan y pescado de nuevo. Ellos mismos debieron sorprenderse con cada entrega. El milagro no fue solo para la gente, también fue una lección de confianza y obediencia para los discípulos. Uno de los detalles más impresionantes del relato es que, después de que todos comieron hasta saciarse, sobraron 12 canastas llenas. Este dato nos habla de una abundancia sobreabundante. No solo alcanzó, sino que sobró. El número 12 tampoco es casual. Representa a las 12 tribus de Israel y en este contexto también a los 12 discípulos. Cada uno de ellos terminó con una canasta llena, como un recordatorio tangible de que, cuando se confía en Jesús, nunca falta nada. Aquí se nos muestra el carácter generoso de Dios. Él no actúa con medidas justas y exactas, sino con abundancia desbordante. Su provisión no es limitada ni mezquina. Al contrario, siempre da más de lo que pedimos o esperamos. La pregunta central de este tema es, ¿cómo ocurrió la multiplicación de los panes y los peces? Desde un punto de vista humano, podemos ver diferentes perspectivas. Algunos intentan explicarlo como un acto de solidaridad, diciendo que la gente compartía lo que llevaba escondido al ver el ejemplo del niño. Otros lo interpretan como un acto simbólico, una enseñanza espiritual más que un hecho literal. Sin embargo, la fe cristiana lo recibe como un milagro real, un evento sobrenatural donde Jesús mostró su poder divino. El cómo exacto supera nuestra lógica. Lo cierto es que el relato nos enseña lecciones profundas. 1. Dios puede hacer mucho con poco. El orden y la obediencia abren el camino al milagro. Jesús nos invita a ser parte activa de su obra. 4. Su provisión es siempre abundante y generosa. En última instancia, el milagro de los panes y los peces no se trata solo de pan material, sino de Jesús mismo como el pan de vida, quien sacia no solo el hambre del cuerpo, sino la del alma.